actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El fantasma de un rebrote de la pandemia acecha a varios países del hemisferio occidental, especialmente Europa, en donde ya algunos han tomado medidas que marcan un retroceso al relajamiento de las medidas de bioseguridad adoptadas en el momento más intenso de la pandemia. El Ecuador, luego de 2 feriados, señala indicios de rebrote. El noticiero Televistazo reportó al respecto. Veamos. El incremento de contagios preocupa, sobre todo en Pichincha, que es la más afectada por la enfermedad y que, desde el feriado del 9 de octubre, registra un mayor número de contagios. Es que a esa fecha tenía 45.162 casos, que para el 3 de noviembre subieron a 59.826, es decir, un incremento del 24%. La incidencia del virus varía en cada provincia. En Guayas, por ejemplo, el incremento de contagios desde el 9 de octubre apenas supera el 7%. Mientras que en Manabí el 9 de octubre se registraban 10.125 casos confirmados y al 3 de noviembre llegaron a ser 11.325. Es decir, el 10,5% más. Situación similar es la de Azuay, que el 9 de octubre tenía 9.541 casos, pero al 3 de noviembre registraba 10.688, o sea, un 11% más de contagios. Las cifras oficiales demuestran el incremento sostenido de casos de coronavirus en la mayoría de provincias del país, aunque Pichincha sigue siendo la que tiene un mayor porcentaje de aumento. Y a esta hora nos acompaña Luis Sarracín, exministro de Salud. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo, doctor. Buenos días, Lenín. Buenos días, Samantha. A la orden. El ministro de Salud es optimista respecto a la presencia real de esta amenaza. ¿Cuál es su opinión? Bueno, no se puede ser optimista, Lenín, en una situación tan crítica como esta, toda vez que podríamos usar una frase muy importante que resumiría todo. Estamos arando en el mar, es decir, hay un enfrentamiento claro entre, por una parte, las autoridades que dan los patrones de conducta que deben seguir los ciudadanos y por otro lado los ciudadanos que hacen lo que les viene en gana, rechazando o riéndose o burlándose de esas disposiciones. En esas circunstancias, la crisis no va a pasar y el proceso de contagiosidad se va a mantener sin parar. Hay que distinguir entre 2 situaciones. Una, la del estado en que se encuentra el sistema de salud ahora comparado con el que teníamos cuando surgió la pandemia. Y una segunda situación que es la amenaza real del rebrote. El hecho de que el sistema de salud esté mejor preparado, doctor, ¿va a impedir peores consecuencias? Efectivamente, de todas maneras, pese a habernos tomado de sorpresa la pandemia, se han hecho y se han tomado medidas importantes a nivel asistencial para fortalecer la capacidad receptiva y operativa de las unidades, tanto del Ministerio de Salud como de otras organizaciones particulares o privadas, de manera que sí estamos en mejores condiciones de poder resistir alguna otra oleada. No diré un rebrote porque eso será un acto o una situación muy crítica parecida a la de marzo o abril que se da generalmente en estas pandemias a la semana 40 o 50 del inicio. Ojalá no se presente y podamos estar preparados y seguros de que vamos a tener una situación defensiva satisfactoria para los ciudadanos. En Guayaquil, después de la catástrofe de abril y mayo, hubo una mayor preocupación por parte de las autoridades, precisamente para preparar al sistema de salud, y también una disciplina social muy fuerte que estaba impulsada básicamente por el miedo. ¿Qué ha cambiado hoy, doctor? ¿Ha desaparecido el miedo, especialmente entre los jóvenes y los estratos populares, y en los sectores más pudientes, quizás en gente de toda edad? Parece que se ha minimizado lo que es el virus y su capacidad de actuar, y ha habido definitivamente un decrecimiento de la preocupación y del recelo frente al virus que se justifica o que
observa claramente en la forma irresponsable como actúan, sobre todo los jóvenes, en los momentos donde hay estos feriados, donde hay una verdadera liberalidad en cuanto al comportamiento y una prácticamente ausencia casi total de los medios y de los métodos de precautelación y de protección que están instaurados en el medio. La desaparición del pánico que hubo antes no solo es exclusiva de la juventud ecuatoriana y de las clases populares de nuestro país, sino que también se observa entre los jóvenes y estratos populares de otros países. Al respecto, doctor, se intensifican los llamados de las autoridades a una disciplina social, pero no tienen respuesta, no hay oídos abiertos a aquello. ¿Se debe insistir en estos llamados o con los índices de rebrote que ya existen o de más casos hay que tomar otro tipo de medidas? No, yo creo que lo básico es una campaña intensa, masiva, agresiva, para poder volver a concientizar a la población del riesgo que existe con el COVID y de las consecuencias. Tenemos la situación de Italia, que es verdaderamente espantosa, puesto que están aplicando a nivel de los ingresos hospitalarios el código de guerra, es decir, una persona de edad que va con coronavirus para terapia intensiva o cuidados intensivos, no lo reciben, le dan algún paliativo y lo mandan a que muera tranquilamente, es decir, aplicando casi, diríamos, una eutanasia en estos momentos críticos para preservar los espacios para jóvenes o personas más productivas cuya salvación pueda tener un significado social y económico para el país. Este incremento en los índices de casos de coronavirus aparecen después de 2 feriados y porque se han abierto las playas al público, las restricciones de circulación se relajaron, las normas de aforo de lugares públicos se hicieron cada vez más amplias, ante lo cual las autoridades municipales están tomando medidas restrictivas, volviendo a niveles que ya se creían superados. Doctor, ¿qué tiempo deberíamos esperar para ver si estas nuevas restricciones están o no funcionando? Tenemos una acción y una reacción en cada uno de los feriados. Ya tenemos el de octubre, tenemos que esperar más o menos hasta fin de noviembre, primeros días de diciembre, para ver cuál fue el impacto de estos días de feriado de noviembre. Luego vendrá el de diciembre, es decir, de feriado en feriado vamos cayendo en el precipicio de la negatividad de la ciudadanía frente a las acciones y en las consecuencias. Además, se ha olvidado que el virus es un ser vivo, muy inteligente y que está buscando cómo defenderse de todo lo que se hace contra él, usando una metodología que es propia de estos seres vivos, cual es la mutación. Por lo tanto, es posible que ya estén mutando algunos tipos de virus para que se conviertan en no receptivos a las acciones y puedan actuar con la misma o con mayor agresividad que tenían sus parientes. Y bueno, por un lado tenemos a un virus que muta, por otro lado tenemos una relajación en la conducta de los habitantes del país, tenemos la realidad del incremento en el índice de contagiados. Tomando en cuenta estos elementos, doctor, y una vez que ya hemos recuperado la comunicación efectiva con usted, quisiera preguntarles qué tan cerca o qué tan lejos estamos de volver al confinamiento de marzo o de abril. Hay algunas voces que dicen quizás, y para fin de año, para Navidad, para fin de año, nos toque estar otra vez en cuarentena. ¿Esta probabilidad qué tan cierta es? Es cierta, definitivamente, Lenín, nada más que analizar lo que está sucediendo.
se encuentra con una situación en la cual el 95% de la capacidad de las UCI está copado, el más del 50% de las camas COVID ya está lleno, va a llegar un momento en que se produce una explosión frente a la demanda y la oferta y que puede perfectamente obligar a tomar medidas en extremo restrictivas, casi iguales a las del comienzo de la pandemia, para poder defenderse de esta agresión frente a la cual la ciudadanía le ha dado las espaldas de la forma más irresponsable posible. En la actual situación, desde que se levantó el estado de excepción hace 2 meses, las restricciones las deciden los COE cantonales y es facultativo de cada municipio lo que se implemente. Le pregunto, doctor, ¿existe descoordinación entre los municipios que no tienen salida al mar y los municipios que sí disponen de playas, las cuales en algunos casos se encuentran abiertas? ¿Se está coordinando, está regresando la gente a las ciudades a diseminar el contagio cuando retorna de las playas sin observar ningún tipo de distanciamiento, ni uso de mascarilla, ni otro tipo de cuidados? Efectivamente, como usted lo dice, hay una descoordinación, diríamos, intercantonal que hace que se tomen medidas de un tipo en un sitio y de otro tipo en otro lugar. Lo importante es que las medidas de protección son universales. Ya son las 3 que todo el mundo conoce: el aseo de manos, el uso de mascarilla y el distanciamiento. Y si no se cumple a rajatabla con esas disposiciones, la peligrosidad y la contagiosidad se va a mantener de manera permanente. Las clases en escuelas y colegios definitivamente no deben ser presenciales para evitar el contagio en los diferentes establecimientos, pero para ello, ¿se está realmente mejorando la educación a distancia, doctor, o nos encontramos allí también con otra contradicción? Bueno, la educación a distancia está haciendo sus esfuerzos, pero recuerde usted que es una cosa totalmente nueva, que a la que no estábamos acostumbrados, y por lo tanto hay ciertas falencias. Por otro lado, la falta de una integralidad conectiva hace que muchos no puedan acceder a este tipo de enseñanza, de suerte que sus resultados serán indiscutiblemente limitados en cuanto al éxito o a la gestión cumplida por estas razones obvias que le he mencionado. Actualmente no existe certeza sobre una vacuna o de que la vacuna vaya a ser única. Recién para mediados del 2021, ¿podría esperarse una vacuna o es todavía esa una fecha optimista? Yo escribo al respecto y tengo una idea muy clara. No tenemos ningún apuro en que se compre una vacuna en el Ecuador, porque hay la posibilidad de alguien quiera negociar una vacuna, pongamos, de un país asiático, una vacuna barata, y consideran que han hecho un gran negocio por haberla adquirido sin saber exactamente cuál va a ser su comportamiento. Por lo tanto, nosotros debemos con toda tranquilidad esperar que haya una vacuna seria, segura, elaborada en un laboratorio de alta tecnología, con todos los requisitos científicos que requiere un proceso de esta naturaleza, con una capacidad inmunogénica importante para que la protección dure por lo menos un tiempo aceptable, digamos 1 mes, y que no tenga efectos colaterales graves para que no se convierta el remedio más grave que la enfermedad. Por lo tanto, hay que esperar, y pienso yo que las 2 únicas vacunas que son verdaderamente confiables en este momento dentro del proceso de investigación que se está haciendo son la de Oxford, que se está trabajando con el laboratorio AstraZeneca, que es de gran jerarquía desde el punto de vista de su capacidad operativa, y la israelita, la BriLife, que definitivamente con esa disciplina que tiene Israel será una vacuna absolutamente segura. De manera que tendremos que esperar y ver en lo posible adquirir las 2 o una de las 2 para verdadera seguridad ciudadana, con la particularidad de que una vez que escojamos una, habrá que tomar siquiera unas 100 personas o más para sacarle sangre todos los meses y ver cómo se comportan los anticuerpos a lo largo del tiempo para conocer exactamente
cuál fue su nivel de protección. Doctor, una última cosa, digamos las cosas en crudo. Este relajamiento, esta conducta que inobserva las medidas de bioseguridad, esta situación de irresponsabilidad, como usted la llama, ¿se debe a que hoy ya no hay tantos muertos, tantos fallecidos por coronavirus como antes? Efectivamente, en la época previa de marzo, abril, la gente tenía un espanto de ver cadáveres abandonados en las calles o insepultos, y por supuesto tenían mayor temor. Ahora que las cosas se están haciendo con buen criterio, con buena disciplina, con buena organización, les da la impresión de que el peligro ha pasado, cuando en realidad se mantiene intacto y sin ninguna variación el riesgo, si es que no se cumplen las medidas establecidas ya a nivel de las autoridades. Doctor Luis Sarracín, ex ministro de Salud, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Gracias, Lenín. Buenos días. Un buen día para usted. Vamos a una pausa y al volver en Contacto Directo, el Pleno deberá decidir en juicio político la responsabilidad política de la ministra de Gobierno en la actuación de la fuerza pública frente a las violentas protestas sociales del año pasado. Revisamos el tema con el presidente de la Comisión de Fiscalización, Elio Peña. Ya regresamos. En octubre del año pasado, la protesta social motivada por la eliminación del subsidio a los combustibles, que fue revocada, registró actos de violencia inédita, como el incendio al edificio de la Contraloría. A un año de la violencia, la justicia todavía no señala responsables, mientras la Asamblea Nacional tardíamente ejerce control político sobre la ministra de Gobierno con relación a la violencia con que la fuerza policial respondió a la violencia callejera. Elio Peña, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, don Lenin. Un saludo al pueblo ecuatoriano. La Comisión de Fiscalización tuvo que esperar un año para atender los pedidos de control político sobre la ministra de Gobierno, y tuvo que esperar también a que la comisión se reorganice porque la anterior estaba manchada por la denuncia del caso Pedernales. Le pregunto, ¿Pachacutic ha sido escogido para presidir la comisión porque marca un punto de equilibrio entre las principales bancadas de oposición al gobierno? ¿Se puede decir quizás que todos los miembros de esta comisión son de oposición al gobierno? Bueno, yo creo que más allá de pensar que el presidente pertenece a un grupo político, es una comisión multipartidista, porque la Asamblea, el Pleno de la Asamblea estimó que así sea. Hay asambleístas de todas las bancadas, y eso en el marco de la democracia, y un tema importante para el control político, porque habemos actores de todos los sectores políticos. La comisión espera la decisión del CAL sobre nuevas solicitudes de juicio político a la ministra María Paula Romo en el caso de su responsabilidad en el reparto de los hospitales de Manabí para asambleístas de Alianza País, pero también del BADI. La autorización del CAL, legislador, se debe dar aunque el Pleno vaya a juzgar la responsabilidad política de la ministra sobre la violencia en la protesta social, ¿o deberían esperar? Debe darse, no tiene que haber espera en estos temas. Aducen de que hay ciertos vacíos legales en la ley orgánica de la función legislativa para tratar de abonar a la impunidad. Todo trámite debe ser ágil. Yo creo que si hay pedidos de juicio político, deben calificarse y derivarse a la comisión, independientemente de quién esté de presidente o presidenta, porque ese es el trámite que tiene que seguirse. Pero sí es importante, Lenin, valga la oportunidad para hacer una aclaración. En este juicio político que se tramita contra la señora ministra de Gobierno, hay causales determinadas que no están las adicionales, como es el tema de los repartos de los hospitales, que eso está atento el pueblo ecuatoriano. Yo he recibido una serie de llamados y hasta cierto punto cuestionamientos de que por qué no se ha incluido aquellos temas. Y la respuesta es clara: teníamos que responder a un juicio calificado por el CAL, y también en el marco del respeto al debido proceso, pero hacer notar que ya hay un anuncio por lo menos de un juicio político por esas causales diferentes. Claro, juicio que podría no llegar o no tener mayor sentido si es que por este
por el que se está manejando en este momento, ella llegara a ser censurada y destituida. En todo caso, las pruebas de cargo y descargo presentadas prácticamente se concentraron en que si la policía utilizó bombas lacrimógenas caducadas contra los manifestantes. Le pregunto, ¿no se valoró la respuesta que debían dar las fuerzas del orden frente a la agresión contra el orden público? ¿Esto estaba fuera del tema? Bueno, yo creo que no es tanto así. El Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, en su artículo 63, establece que al Ministerio Rector de la Seguridad Ciudadana, Protección Interna y Orden Público le corresponde dirigir las políticas, planificación, regulación, gestión y control de la Policía Nacional. ¿Quién está al frente de este ente rector? Es la señora ministra. En todo caso, yo sí rechazo aquella insinuación de la ministra como que se está cuestionando a la policía. No, la policía no responde al control político. Es la señora ministra que está al frente de esta cartera de Estado. En todo caso, no ha dudado en escudarse en nuestra Policía Nacional, a quien respaldo la institucionalidad sobre todo. En todo caso, se ha sustentado y la Comisión de Control de Fiscalización es una comisión de sustanciación y el Pleno será quien tome la decisión final. Usted dice que respalda a la policía respalda a la ministra. Ayer la condecoraron con la más alta medalla que puede otorgar esa institución. Lo invito a escuchar lo que dijo ayer la ministra en un evento de ascensos de la policía, donde precisamente le entregaron esta medalla. Tenemos una policía que cuenta con el cariño, el respeto, el respaldo y la legitimidad del Ecuador. Dudo que se pueda decir lo mismo de la Asamblea y ese, en cambio, es el triunfo y la reivindicación de la policía. Si bien las decisiones políticas y las decisiones operativas no son lo mismo, me hago cargo. Es un pretexto para unir fuerzas y dejar en la impunidad a los violentos, a los que generaron caos en el país, sitiaron ciudades, cortaron el agua. ¿Qué opinión le merecen estas declaraciones? Bueno, como siempre, la actitud arrogante, la actitud desafiante de la señora ministra. Yo no sé si ella también pueda decir que goza del respaldo y la popularidad del pueblo ecuatoriano. Esa es la pregunta que yo le haría a la señora ministra desde mi posición como Helio Peña. No la tiene el gobierno y tampoco la tiene la Asamblea, ¿no? Ahí se dan entre impopulares. Efectivamente es así, pero tenemos que dar respuesta al pueblo ecuatoriano. Lo que sí le sorprende, señora ministra, que se encontró con una comisión diferente. Ya no es la comisión que hacía ahogar los juicios en este cuerpo colegiado, o en la comisión, o en la que hubieron artistas reñidos con actos de corrupción, y sobre todo en la que se escucha claramente los audios y los chats en la que la involucran a la presidenta. Eso es lo que le debe sorprender. Nosotros no estamos para alcahuetear a nada, discúlpeme que utilice esta palabra, porque en las palabras arrogantes de la señora ministra nos toca utilizar ese tipo de términos. Las pruebas de cargo aceptadas por la comisión de que las bombas lacrimógenas estaban caducadas fueron declaraciones en YouTube de 2 activistas sociales extranjeros, mientras que las pruebas de descargo presentadas por la ministra Romo y que no aceptó la comisión eran de la empresa pública Santa Bárbara y de la empresa privada Cóndor, en el sentido de que la caducidad de las bombas no las convertía en armas letales y que estaban en buen estado para utilizarse. Teniendo en cuenta estos elementos, ¿con qué criterio valoró esto la comisión o simplemente no se tomaron en cuenta las pruebas de descargo que presentó la ministra Romo? Bueno, más allá de las certificaciones y de los criterios de los fabricantes, la normativa es clara. El personal tiene que estar dotado de los elementos, los instrumentos necesarios óptimos, no de productos caducados. Esa es la línea que tiene que llevarnos. Y la señora ministra ha dicho enfáticamente que si se volvería a dar un caso así, utilizaría ese tipo de recursos. Una actitud que no la comparto y sobre todo la rechazo de plano. En las protestas sociales ocurridas en octubre en Colombia, Chile y en Perú, hubo también violencia y decenas de manifestantes que perdieron sus ojos porque las bombas lacrimógenas se disparaban a la altura de la cabeza. Se investigó esta coincidencia en la forma de actuar de las fuerzas policiales de varios países que, al estar prohibido utilizar armas letales, utilizarían las bombas lacrimógenas de una manera inapropiada, o esto no fue parte de la investigación de la comisión. ¿Cómo no? Ha habido comparecencias que nos han dejado realmente una alerta preocupante
20 personas que perdieron su ojo debido a los impactos. Ahora sí, pues tocará realizar las investigaciones si fueron de piedras, perdigones o bombas. La señora ministra claramente ha dicho que se lanzan en forma parabólica, como es lógico pensarlo, pero también hay criterios de que no fue así. En todo caso, eso le corresponde a la justicia ordinaria realizar las investigaciones a través de Fiscalía, y quienes responder por aquellos responderán ante este órgano de la función judicial. En todo caso, hay mucha... Sí, culmina la idea, asambleísta. Hay un criterio muy importante del pueblo, que ha habido violación de los derechos humanos, claramente notorios y clarificados por el defensor del pueblo, los fallecidos. Pero mire, Lenin, permítame hacer aquí una acotación importante. Ella dice que estamos propiciando la violencia. No, más bien yo cuestiono la falta de tolerancia de un gobierno que esperó 11 días de paro para revocar el decreto, cuando el pueblo le imploró al siguiente día de la medida que lo haga, pero primó la arrogancia, la prepotencia y en este caso particular de los prisioneros del gobierno en decirle no, y desencadenó en todo aquello. Ahora, la violencia que afecta a los derechos humanos social, que fue el caso de cientos de miles de habitantes en todo el país que no se podían movilizar por sus carreteras, en Ambato que se quedaron sin servicio de agua potable, en Quito que tuvieron que encerrarse en sus casas y en algunos casos ser víctimas de apedreamientos por parte de los manifestantes. Esto, le pregunto, ¿termina deslegitimando la protesta social? Bueno, la protesta social tiene su legitimidad y en principio desde el primer día de la paralización la protesta fue legítima. Que luego se haya tornado violenta, sí, pero la violencia no se puede sostener con violencia. El gobierno debió ser tolerante, abierto al diálogo, como siempre lo manifestó. Entonces no podemos criminalizar ni mucho menos cuestionar de que la protesta fue violenta, que haya habido infiltrados y sobre todo el gobierno propició la confrontación entre actores políticos. La ministra lo ha dicho, que se pretendía un golpe de Estado, pero ahí debieron ser más inteligentes y invitar a un diálogo abierto nacional y sobre todo revocar ese acuerdo inconsulto que fue el detonante para que suceda todo aquello. Si eso hubieran hecho, no nos hubiéramos abocados a este proceso de juicios políticos y estar lamentándonos de aquellos todos actos de violencia, pérdidas humanas, seres humanos que perdieron su ojo, pérdidas económicas y todo acto como el que más rechazo todos esos tipos de violencia. No podemos admitir, y esto que quede como una lección clara para los futuros gobiernos de lo que es lo que no se debe hacer en un régimen. Brevemente, asambleísta, ¿por qué no se ha convocado a la fiscal, al contralor, al procurador? Porque llama mucho la atención que solamente se trate de encontrar responsabilidad política, pero que a la Asamblea no le preocupe que un año después de estos acontecimientos la justicia aún no dé una respuesta, un señalamiento a los responsables del otro lado de la violencia que existió, que afectó y que, como usted bien señala, generó miles de millones de pérdidas al país. En el marco de la independencia de las funciones del Estado, cada función tiene que hacer lo que corresponde. Nosotros tenemos el control político, pero yo también celebro que Fiscalía esté haciendo las investigaciones. Lo que sí, también cuestionamos el retardo con lo que se está haciendo. Ya debe haber responsables a un año de los hechos de violencia, y ya debe haber responsables y obviamente sancionados y sentenciados. Estamos a la espera. Yo aspiro que este proceso que va al Pleno de la Asamblea Nacional recomiende también este informe a la Fiscalía y a la Contraloría, y en esa línea articular gestiones sin querer intervenir en las demás funciones y se haga lo mejor. Elio Peña, asambleísta, presidente de la Comisión de Fiscalización, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Gracias a usted, Lenin. Una pausa y volvemos. Bien, y de esta manera concluimos Contacto Directo. A ustedes, como siempre, gracias por la sintonía. Lenin, nos vemos el próximo viernes. Será hasta entonces. Las noticias continúan en Televistazo en la comunidad. Que tengan todos un buen fin de semana con distanciamiento. Hasta pronto.